Cuando el repartidor apareció en mi puerta con ese paquete gigante, no pude resistir. Hola, mis amores. Mi nombre es Sofía, y mi vida dio un giro inesperado. Después de que Marcos, mi esposo, falleció. La rutina que teníamos aquí en nuestro tranquilo pueblo de San Miguel, en la Sierra de Guanajuato, llena de risas, amor y hasta alguna discusión sin importancia, se había esfumado. Ahora, bueno, los días se sentían todos iguales. Me levantaba, tomaba mi café con la vista en las montañas y pasaba el resto del tiempo en casa, sola, con mis recuerdos intentando llenar el silencio. Para combatir la soledad, comencé a hacer algo que parecía inofensivo: comprar cosas por internet. Nada grande, ya sabes, un libro por aquí, una manta diferente por allá. Pero de repente, esperar a que el timbre sonara anunciando un paquete se convirtió en lo mejor de mi día. Era como si cada paquete fuera una pequeña sorpresa, un respiro para la monotonía. Jamás imaginé que, en medio de esos días grises, una entrega en particular lo cambiaría todo. Era un jueves cualquiera, sin nada especial. El sol entraba tímidamente por la ventana, y yo estaba en mi mecedora, esperando otra entrega, cuando el timbre sonó. Me levanté sin prisa, pero al abrir la puerta, allí estaba él. Un joven alto, de sonrisa fácil, y una energía que parecía brillar con luz propia. «Buenas tardes, doña Sofía. Su paquete ha llegado», dijo con una vivacidad que parecía fuera de lugar en mi mundo silencioso. «Gracias, hijo», respondí, un poco avergonzada, tratando de no mirar sus ojos cálidos. Pero algo en mí ya había cambiado. Fue rápido, como un chispazo, y en ese breve espacio de una mirada y una sonrisa, sentí algo diferente. Era como si un botón se hubiera apretado dentro de mí, despertando sensaciones que creía perdidas con el tiempo. Se fue rápido, como cualquier repartidor que aún tiene decenas de paquetes por entregar, pero esa tarde el silencio ya no era el mismo. Me encontré pensando en su tono de voz, en cómo me había llamado doña Sofía, como si fuera lo más natural y especial del mundo. Y entonces me vi ansiosa por la próxima entrega, no por el paquete en sí, sino por la posibilidad de volver a verlo. Después de ese encuentro inesperado con el repartidor, que descubrí se llamaba Mateo, mis días comenzaron a tener una nueva energía. Es curioso cómo las cosas pequeñas pueden cambiarlo todo. Antes, los paquetes eran un pasatiempo, pero ahora cada compra parecía una invitación a vivir algo diferente. Comencé a pedir cosas que ni siquiera sabía si realmente necesitaba. Una cafetera nueva para la cocina, una maceta para el patio, incluso un set de acuarelas aunque nunca había pintado. Todo era una excusa para abrir la puerta y encontrarme con Mateo de nuevo. Y cada vez que aparecía, mi deseo de prolongar esa interacción crecía. «¿Le gustan las plantas, doña Sofía?», preguntó un día mientras me entregaba un pequeño cactus que había comprado por impulso. «Me gustan, pero no suelen durar mucho aquí en casa», respondí, riéndome de mí misma. Y él, con esa sonrisa fácil, dijo: «¿Quién sabe? Tal vez este tenga más suerte». Fue en ese momento que me di cuenta de algo. No era solo su juventud o su forma ligera de ser lo que me llamaba la atención. Era la manera en que parecía verme, no solo como una clienta cualquiera. Una simple entrega se convertía en un intercambio de palabras que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. Y así, como por arte de magia, los colores comenzaron a regresar a mi mundo. El gris de la soledad fue dando paso a tonos más vivos, y me encontré sonriendo sola, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Mateo ni siquiera lo sospechaba, pero había encendido algo dentro de mí que ni siquiera sabía que aún existía. Los días pasaron y con cada nueva entrega sentía que algo entre él y yo cambiaba,
aunque de manera sutil. Al principio eran solo esos saludos rápidos, una sonrisa, un «hasta luego». Pero poco a poco las conversaciones comenzaron a tomar cuerpo. Él siempre parecía tener un poco más de tiempo para quedarse ahí, apoyado en la puerta, hablando conmigo, como si realmente le gustara verme. Doña Sofía siempre pide libros interesantes. ¿No ha pensado en prestarme uno? Tal vez aprenda algo, dijo sosteniendo un paquete que sabía que contenía una novela que ni siquiera estaba segura de si leería. ¿Te gusta leer, Mateo?, pregunté un poco sorprendida. Me gusta, pero solo cosas ligeras. Mi vida ya tiene su peso, respondió con una sonrisa que parecía cargar historias que aún no conocía. Fue en ese momento que me di cuenta de que no era solo un joven lleno de energía. Mateo tenía capas, sueños y hasta un poco de tristeza escondida en esa mirada tan cálida. Comenzamos a hablar más sobre la vida. Me contó que soñaba con ser artesano y trabajaba con madera en su tiempo libre, pero la entrega era lo que pagaba las cuentas. No dijo con una risa un tanto tímida. Y yo, que pensaba que no tenía mucho más que compartir, comencé a abrir mi corazón. También hablé de Marcos, de mis días solitarios, de los sueños que dejé atrás. Él escuchaba con una atención que me desarmaba, como si cada palabra mía fuera importante de alguna manera. Esas conversaciones comenzaron a llenar un vacío que llevaba años cargando, y lo más curioso era que él también parecía alimentarse de esos momentos. Era como si, de forma inesperada, ambos estuviéramos ayudando al otro a ver la vida desde un nuevo ángulo. Sabía que me estaba enamorando de Mateo, pero eso no tenía sentido. Yo era mucho mayor, él era tan joven. ¿Y qué iban a pensar las personas? ¿Cómo podría entregarme a este sentimiento sin preocuparme por las miradas y los juicios que siempre acompañan a quienes deciden romper las convenciones? Pero, por más que intentara alejar esos pensamientos, algo en mí decía que no debía ignorar lo que estaba sucediendo. Cada vez que aparecía, mi corazón se aceleraba. Era como si el tiempo pasara más rápido cuando estábamos juntos. Mateo parecía verme de una manera que había perdido la capacidad de ver en mí misma. Y cuando sonreía, olvidaba lo que me rodeaba. Las críticas, el miedo, la diferencia de edad. Solo quería seguir cerca de él. Hubo una tarde en la que se quedó más tiempo de lo normal. Nos sentamos en la terraza, hablando de todo. Y de repente me miró con esos ojos profundos y sentí que el mundo entero desaparecía. Doña Sofía, sé que soy más joven, pero cuando estoy con usted siento que todo tiene sentido. Me hace ver la vida de una manera diferente, dijo casi en un susurro. Yo, que nunca supe qué hacer con las palabras más profundas, simplemente lo miré. Mi pecho estaba apretado, pero de una manera buena. Sabía que si me entregaba a Mael, las cosas no serían fáciles. Tendría que luchar contra las miradas, contra el prejuicio, contra todo lo que me habían enseñado a pensar sobre lo que es aceptable o normal. Pero en ese momento me di cuenta de algo. La vida no tiene reglas fijas, y lo que importa al final es seguir lo que el corazón dice. Mateo no era solo un repartidor, era la oportunidad de liberarme. Y por más aterrador que fuera, mi corazón estaba pidiendo que no dejara escapar eso. El día que más temía llegó de manera inesperada. Mateo apareció en mi puerta, pero esta vez no con un paquete. Estaba allí, sin las cajas, sin el uniforme de repartidor. Era como si supiera que ese momento necesitaba ser diferente, más verdadero. Yo quería decirle algo, doña Sofía. Comenzó, mirando al suelo como si las palabras tuvieran un peso enorme. No puedo dejar de pensar en usted, no solo porque me trata bien o porque ahora somos amigos. Es más que eso. Yo siento que es alguien muy importante para mí. Me quedé en silencio. Lo que decía parecía tan cierto y,
al mismo tiempo, tan incorrecto. No quería entregarme a esta vulnerabilidad, pero su mirada me atraía de vuelta. «También he pensado mucho en ti, Mateo», le dije con la voz algo temblorosa. «Pero tengo miedo. Miedo de lo que dirán las personas, de lo que pensarás cuando te des cuenta de que somos tan diferentes». Él dio un paso más cerca. «No importa, doña Sofía. Lo que importa es lo que siento ahora. Lo que importa es nosotros». Y con esas palabras me tocó de una manera que me hizo olvidar el resto del mundo. Ya no podía huir más. Cuando me besó, todo tuvo sentido. Fue como si ese beso fuera la respuesta a todas las preguntas que nunca supe cómo hacer. Un beso que disolvió el miedo, la vergüenza y, sobre todo, la duda. No había más barreras, no había más razones para esperar. Supe en ese instante que las convenciones de la sociedad y la diferencia de edad eran solo detalles ante lo que ambos estábamos sintiendo. El calor del beso de Mateo reavivó en mí algo que creía haber dejado atrás en un pasado que parecía demasiado lejano. Allí, con él, sentí la juventud regresar a mi cuerpo y como si la vida, en toda su intensidad, hubiera decidido abrazarme nuevamente. Esa tarde, el beso y todo lo que pasó después quedaron guardados entre nosotros, como un secreto que no sabíamos si debíamos compartir con el mundo. Pero a medida que los días pasaban, algo en mí se transformaba. Me sentía viva de una manera que nunca imaginé posible después de tantas pérdidas. Mateo no era solo un joven en busca de algo que yo podría ofrecer. Me hizo entender que la vida, con todo lo que trae, nunca tiene un punto final. Siempre hay algo nuevo. Cada encuentro nuestro se convertía ahora en una pequeña fuga de la rutina. Me arreglaba más. Sentía una energía renovada, como si cada momento fuera el último y, al mismo tiempo, el más precioso. Mateo venía a verme sin prisa. Se quedaba allí, escuchándome, riendo de mis historias antiguas y compartiendo las suyas. Me contaba sobre sus sueños, las dificultades, y yo lo escuchaba con una atención que parecía que nada más importaba. Era un intercambio. Él me daba lo que más necesitaba: compañía, afecto y, sobre todo, la sensación de ser importante. Pero, al mismo tiempo, sabía que el mundo a nuestro alrededor no entendería. La sociedad, los amigos, incluso mi propia familia, si supieran, tal vez no aprobarían lo que ellos no veían. Lo que nadie veía era cuánto esta relación me transformaba. No solo estaba siendo amada, me estaba redescubriendo, como si el tiempo me hubiera dado una segunda oportunidad. Y en secreto construimos un amor que era solo nuestro. No teníamos por qué mostrárselo a nadie, porque para nosotros lo más importante era lo que sucedía allí, entre líneas, en la intimidad que habíamos creado. Mateo me hacía sentir deseada y viva, algo que ni siquiera recordaba cómo era. Comencé a preocuparme menos por el juicio ajeno, y más por lo que mi corazón decía. Él me daba el valor de vivir para mí misma, y eso era algo que nunca imaginé redescubrir tan tarde. A medida que pasaban los días, me sentía más fuerte, más segura, y lo único que realmente importaba era que a su lado era yo misma, sin máscaras. Había algo extraño, casi mágico, en la forma en que la vida comenzó a desenrollarse para mí. Las noches, que antes eran vacías y solitarias, ahora tenían un brillo nuevo. Mateo, con su manera ligera y presencia constante, trajo algo que ni siquiera sabía que me faltaba: el coraje de ser quien realmente soy. Sabía que había un riesgo enorme en todo esto. ¿Qué dirían de mí? ¿Qué pensarían las personas al descubrir que a mis 67 años estaba viviendo un amor que desafiaba todas las expectativas? Pero, con cada sonrisa de Mateo, con cada toque, las palabras del miedo y del juicio comenzaban a desaparecer. La verdad es que finalmente estaba viviendo para mí misma, y no para los demás.
En ese momento me di cuenta de que eso era más importante que cualquier otra cosa. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos, él dijo algo que me tocó profundamente. Doña Sofía, cuando amamos de verdad, no importa la edad, lo que piensen los demás, ni lo que se supone que es correcto. Lo que importa es lo que sentimos, lo que vivimos juntos. Lo miré con los ojos llenos de cariño, y por primera vez sentí una paz inmensa. Mateo me estaba enseñando a vivir de nuevo. Yo, que un día temí las expectativas de una vida perfecta, ahora estaba aprendiendo que lo que realmente importa es la autenticidad. El amor, cuando es verdadero, no tiene edad, no tiene reglas, simplemente sucede. Tomé mi decisión. Decidí vivir por amor, sin más, porque la vida para mí nunca había tenido tanto significado como ahora con Mateo a mi lado. Finalmente entendí que el tiempo es una ilusión cuando estamos viviendo plenamente lo que el corazón nos pide. Y si había algo que hacer, era aprovechar cada segundo con él, sin mirar atrás. Si tú también has pasado por algo parecido y quieres que tu relato aparezca aquí en nuestro canal, deja tu comentario y comparte tu perspectiva. Podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por acompañar mi historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar ese like. Hasta la próxima. Descubrí a mi padrastro usando su herramienta con mi propia sobrina. Sé que suena terrible, y créame, lo fue. Nunca imaginé vivir algo tan oscuro y prohibido, algo que me destruiría de esa manera. Hoy les contaré mi tequhistoria, cada detalle de esta traición, cómo llegamos hasta este punto sin retorno. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar es un relato que rompe todos los tabúes, un secreto de familia que jamás debió ver la luz. ¿Listos para adentrarse en esta historia de pasión y traición? Quédate conmigo y descubre hasta dónde puede llegar el engaño. Yo soy Elena, una mujer de 45 años, a quien la vida había puesto a prueba con un divorcio, y una sobrina que siempre había sido como mi hija, mi adoración. Mi padrastro, Ricardo, llegó a mi vida en un momento en que sentía que el amor no volvería a florecer en mi corazón. Alto, con una presencia que llenaba la habitación y una sonrisa capaz de calmar cualquier tormenta, me envolvió con palabras y gestos, haciéndome sentir que él y yo compartíamos algo profundo, algo que, sin saberlo, había estado esperando desde hacía mucho tiempo. Al principio, todo fue tan fácil, tan natural, que parecía demasiado bueno para ser cierto. Me acostumbré a su cercanía, a su manera de mirarme como si yo fuera lo único importante en su mundo. A pesar de las tensiones y del desafío que suponía integrar a mi sobrina, Carmen, en esta nueva etapa, confiaba en que, con el tiempo, el amor y el respeto mutuo podrían superar cualquier barrera. Pero Carmen nunca lo vio de la misma manera. Para ella, él era un intruso, alguien que había entrado en nuestras vidas para arrebatarle el lugar de su tío, y lo dejaba claro con cada mirada, cada palabra llena de resentimiento y desaprobación. Las primeras señales de esta tensión eran pequeñas, casi imperceptibles. Carmen evitaba cenar con nosotros, buscando cualquier excusa para ausentarse. Cuando compartíamos la mesa, el ambiente se volvía pesado con silencios incómodos que parecían alargarse eternamente. Ella hacía comentarios sutiles pero mordaces, buscando cualquier falla en él, cualquier debilidad que pudiera exponer. «Tía, ¿no crees que su sentido del humor es un poco forzado?», decía, mientras forzaba una sonrisa. Él, en lugar de tomarlo como una crítica, solía reírse de esos comentarios, diciendo que solo eran bromas de adolescentes. Pero yo podía ver el desprecio en sus ojos y notaba cómo la distancia entre ellos se profundizaba con cada encuentro. Recuerdo una tarde en particular,
habíamos decidido hacer una noche de juegos de mesa en casa, en un intento de acercarnos y pasar un buen rato en familia. Preparé chocolate caliente e intenté crear un ambiente acogedor, creyendo que tal vez así las cosas mejorarían. Nos sentamos en la mesa, con Carmen a un lado y él al otro. Desde el principio sentí cómo ella lo evitaba, incluso al mirarlo. Cada vez que él hacía un comentario sobre el juego, ella giraba los ojos y bufaba discretamente. Sus gestos de impaciencia y desdén llenaban el espacio, transformando lo que debía ser un momento familiar en un incómodo recordatorio de la distancia entre ellos. Luego, él hizo algo que me desconcertó. Al sentir la tensión, en lugar de intentar calmarla o mantenerse distante, se acercó a Carmen y le comentó algo en voz baja, tratando de arrancarle una sonrisa. Era un comentario sin importancia, una broma sencilla sobre el juego, pero la proximidad física me hizo sentir extraña, como si algo no estuviera bien. Carmen se apartó de él bruscamente, con una expresión de disgusto evidente. La incomodidad fue tal que opté por terminar la noche más temprano, y nos retiramos cada uno a su habitación, con un silencio colgando en el aire. Los días pasaron, y aunque intentaba ignorar aquella sensación de inquietud, algo en mi interior me decía que las cosas no estaban bien. Empecé a notar cómo Carmen y mi padrastro compartían miradas que no lograba descifrar. Eran fugaces, pero suficientes para hacerme sentir incómoda. Cuando los encontraba hablando a solas, se detenían de inmediato y cambiaban de tema. Yo quería creer que solo era mi imaginación, que los celos de Carmen y el esfuerzo de mi padrastro por acercarse a ella eran naturales. Sin embargo, cada vez que intentaba disipar mis dudas, las situaciones incómodas continuaban apareciendo, como si una sombra oscura se cerniera sobre nosotros. Un día, cuando regresé temprano a casa después de una jornada de trabajo, los encontré en el jardín, hablando en voz baja. La manera en que él le hablaba a Carmen, con un tono condescendiente y suave, me pareció extraña. Noté que ella le respondía con una sonrisa que nunca le había visto antes. Una sonrisa entre inocente y nerviosa, que me hizo estremecer. Sin querer ser intrusiva, decidí interrumpir el momento haciendo un poco de ruido al entrar, esperando que aquello fuera solo una conversación casual. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Nos volvíamos más distantes. Y cada vez que intentábamos intimar, notaba una frialdad en sus gestos que no podía ignorar. La chispa que solíamos compartir se iba apagando lentamente, y en su lugar quedaba una sensación amarga, una especie de distancia que crecía con cada día que pasaba. Llegó nuestro aniversario, y yo estaba decidida a hacer que las cosas funcionaran, a recuperar la pasión que habíamos perdido. Me arreglé especialmente para él, con la esperanza de que pudiéramos recordar lo que nos había unido en primer lugar. Al principio pareció responder a mis avances. Nos abrazamos, y su tacto me devolvió por un instante la ilusión de estar en los primeros días de nuestra relación. Nos acercamos, y mientras sus manos recorrían mi piel, intenté abandonarme al momento, sintiendo la suavidad de su piel y el calor de su cuerpo junto al mío. Pero algo no estaba bien. Su mirada parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Incluso cuando intentaba conectar con él, notaba una lejanía que no lograba comprender. Finalmente, en el punto culminante de nuestro encuentro, él simplemente se quedó dormido. Su respiración profunda e irregular, rompiendo el silencio en el que había intentado encontrar consuelo. Ahí estaba yo, expuesta, vulnerable, intentando aferrarme a un amor que parecía resquebrajarse entre mis manos. Me quedé un rato más a su lado, observando su rostro en la penumbra, intentando encontrar en sus facciones alguna señal de lo que estaba pasando, alguna pista que me permitiera entender por qué sentía que él estaba tan lejos, tan distante. Y aunque él estaba allí, el vacío en mi interior crecía,
dejándome con una sensación de abandono que no lograba explicar. Al día siguiente, lo vi interactuar con Carmen una vez más, con una familiaridad que volvía a desencender mis sospechas. Esta vez, él le susurraba algo al oído mientras ella reía nerviosa, apartándose rápidamente cuando notaron que yo estaba cerca. Fue en ese momento cuando supe que debía enfrentar la verdad, aunque me doliera. Al día siguiente, aún afectada, noté algo extraño en su comportamiento hacia Carmen. Había una tensión latente entre ellos que me ponía en alerta. Días después, una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo proveniente de su habitación. Me acerqué con pasos cautelosos, mi corazón palpitando con fuerza. Y desde el resquicio de la puerta, vi una escena que me dejó sin aliento. Mi padrastro sostenía a Carmen con una cercanía que me resultaba perturbadora. Observé cómo la alzaba, su cuerpo fusionado al de ella en una proximidad que nunca debí presenciar. La colocó con suavidad y una especie de devoción que, en otras circunstancias, hubiera sido tierna, pero ahora solo traía un dolor inconmensurable. Vi cómo sus miradas se encontraban, y cada gesto entre ellos parecía intensificarse, como si se aferraran a una atracción que me dejaba en una mezcla de asombro y rechazo. Desde mi lugar en la penumbra, mi mirada se posó en cada uno de sus movimientos, como si mi mente intentara captar cada detalle para comprender lo incomprensible. Sentí el peso de la traición invadiendo cada rincón de mi ser, mientras observaba cómo se entregaban con una naturalidad y un desenfado que me desgarraban. Mi padrastro, con una suavidad calculada, guiaba sus manos por el cuerpo de Carmen, sus gestos tan íntimos que parecían haber sido reservados para momentos de amor genuino. La forma en que su rostro se inclinaba hacia el de ella, con una ternura que yo había conocido, pero que ahora se volvía cruelmente amarga, era como un puñal que me atravesaba. Cada respiración compartida entre ellos, cada roce de piel y cada caricia, se sentía como una profanación a mi hogar, a mi vida. Carmen, por su parte, parecía rendirse completamente a cada caricia, sin rastro de duda, como si hubiera estado esperando este momento en secreto, ocultándolo en su silencio y su resentimiento hacia mí. La imagen de mi sobrina con el rostro encendido y los ojos cerrados, ajena a todo lo que yo sentía, me llenaba de un dolor sordo y profundo. Era un sufrimiento indescriptible, una mezcla de horror y triste resignación que me atrapaban sin escapatoria. Y allí, con mis propios ojos, contemplando la escena, entendí que el lazo que los unía estaba tejido con una complicidad dolorosa, una conexión prohibida que se había gestado en las sombras, donde yo era solo una figura lejana. La escena se volvió aún más difícil de soportar cuando él, sin apartar su mirada de ella, hizo un gesto que la llevó a acercarse con un tipo de entrega que jamás debería haber compartido con alguien más. Él cerró los ojos y en un movimiento lento y casi ritual se inclinó hacia ella, fusionando sus cuerpos en un contacto prohibido. La forma en que sus manos la tocaban y en que sus cuerpos se entrelazaban era una imagen tan intensa que la observé como si estuviera en medio de una pesadilla de la que no podía despertar. La escena era dolorosamente vívida. El sonido de sus gemidos, el roce de su piel contra la de mi padrastro. La besaba con fuerza. Carmen, por su parte, parecía estar siendo llevada a un éxtasis indescriptible, su cuerpo arqueado hacia atrás mientras él usaba su herramienta con total abandono. Mi padrastro, en un tono que pretendía ser tierno, pero que en mis oídos sonaba como la más cruel de las traiciones, le pidió que le permitiera ser el primero en explorar territorios más profundos, diciéndole que quería llevarla a un límite que me dolía siquiera imaginar. Con una mezcla de incredulidad y desesperación, vi cómo Carmen, sin un ápice de duda, aceptaba, dejándose guiar por él hacia algo que yo jamás debí presenciar. Luego, él se incorporó y se sentó en la cama, con Carmen a sus pies.
Hizo un gesto con la mano invitándola a acercarse. Sin dudarlo, ella se arrodilló y comenzó a dar brillo a su herramienta. Mi padrastro cerró los ojos mientras sus manos acariciaban el cabello de Carmen, que se esforzaba con cada movimiento. Cada año era un recordatorio de la traición que me rodeaba, un reflejo de la conexión que compartían a mis espaldas. Me sentía como una espectadora forzada en una escena que desgarraba mi alma. Y aunque mis pies querían moverse, algo me impedía apartarme de ahí. Las risas y los jadeos eran un eco desgarrador que me perforaba el pecho, dejándome al borde de un abismo de dolor y desconcierto. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. Con una furia que no sabía que tenía, empujé la puerta, dejando al descubierto sus secretos. ¡Basta! ¡Swing!, grité, sintiendo cómo la rabia y la pena me dominaban por completo. Se quedaron paralizados, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Esto se termina ahora mismo», exclamé, mi voz temblando, pero firme. Ambos intentaron balbucear algo, buscar una excusa, pero yo ya no quería escuchar más. Les ordené que abandonaran mi vida, liberándome de la farsa en la que había vivido durante demasiado tiempo. En los días siguientes, Carmen se acercó a mí devastada, pidiendo perdón, rogando por una segunda oportunidad, un lugar donde pudiera recomponer su vida. Me encontré dividida entre el instinto de protegerla y la necesidad de hacer que enfrentara las consecuencias de sus acciones. ¿Debía ofrecerle ayuda o dejar que cargara con la responsabilidad de lo que había hecho? En ese momento de incertidumbre, recordé cuánto había sacrificado por esa familia, que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Mientras contemplaba los restos de mi vida, me pregunté si de algún modo yo misma había abierto las puertas a esta tragedia. Y aquí estoy hoy, frente a ustedes, buscando una guía. ¿Debo darles una segunda oportunidad? ¿O es momento de buscar mi propia felicidad lejos de aquellos que me traicionaron? ¿Cómo puedo encontrar el camino de vuelta al amor y la confianza cuando el dolor de esta traición aún sangra en mi interior? Y si te quedaste con ganas de más, te cuento que tengo otra historia. Una prima que se enredó con su vecino y su jefe al mismo tiempo. ¿Cómo terminó todo? Te invito a que la escuches. Te aseguro que no querrás perderte ni un detalle. Y no olvides darle like al video y suscribirte. De esta manera me apoyas para seguir trayendo más historias calientes.